Capítulo 3. Tizones de incredulidad. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías. En julio de 1966, una noticia de prensa conmovió al mundo. Un hombre joven llamado Franklin Speake dio muerte a 8 enfermeras en un chalet apartment cerca del hospital donde trabajaban en Chicago. Solo se salvó de la matanza una enfermera de origen filipino llamada Corazón Amauro. Cuando fue arrestado se descubrió que Franklin Speake tenía una inscripción tatuada en su brazo derecho que decía: nacido para el infierno. Nadie nace para el infierno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dijo Pablo. Por las palabras además del Señor en Mateo 25:41, se deduce que el infierno no fue originalmente preparado para el hombre, sino para el diablo y los ángeles rebeldes. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No se nace condenado, como tampoco se nace salvado. Es el propio hombre quien decide su destino eterno durante su paso por la tierra. Es una simple cuestión de fe y obediencia, fe en la persona real de Dios y obediencia a sus mandatos, tales como se encuentran en la Biblia. El que en él cree, dice Juan, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el pasaje de Zacarías que nos sirve de texto, la incredulidad está representada por el incendio y los incrédulos en forma de tizones, ni apagados del todo ni del todo encendidos, para los que aún queda una oportunidad. Tizones que los servidores de Dios han de arrebatar del fuego que les amenaza, porque hemos de creer con toda el alma que el incrédulo no tiene esperanza de salvación. Si esta verdad no forma parte de nuestras convicciones más íntimas, mejor será que renunciemos a la obra del ministerio. Veamos por qué esta actual incredulidad. La incredulidad reviste en nuestros días características muy diferentes a la de los últimos siglos. Tras una época de pietismo religioso en que la gente defendía la religión, incluso mediante guerras tan crueles como absurdas, vino la reacción contraria, el ataque a todas las estructuras religiosas, la negación pública de Dios y la proclamación del ateísmo como sistema de vida. Hoy no parece elegante atacar a Dios ni tampoco proclamarse oficialmente ateo. Del control absoluto y de la negación absoluta, Dios se ha convertido en la actualidad en un ser completamente indiferente para el hombre moderno. No se le niega, hasta se transige con la religión e incluso se acude a sus continuas llamadas, pero Dios ha dejado de interesar como problema personal. Y esto es otra forma de ateísmo. Es también vivir en un estado de incredulidad, tan dañino para el alma como la negación oficial de Dios. La incredulidad, en su estado actual, se distingue por la actitud negativa que el hombre adopta ante el problema personal de sus relaciones con Dios. Hay un desconocimiento de Dios. Los ateos del siglo XVIII conocían a Dios mejor que los del siglo XX. Aquellos le estudiaban para cambiarle. Estos, como el combatir a Dios no les interesa, ni siquiera le estudian. Hasta en los Estados Unidos de Norteamérica, donde según el Catholic Digest hay un 99% de personas que dicen creer en Dios, la ignorancia en este sentido es profunda. Clary Cox en The New Time Religion dice que en Estados Unidos ya no se producen manifestaciones públicas de ateísmo, porque la religión ha invadido completamente la vida del americano, edificándole templos modernos y acogedores con amplios espacios para aparcar sus automóviles, centros de recreo, escuelas, hospitales, etc. Pero a pesar de ello, la ignorancia de Dios persiste. El antiguo presidente del Concilio Nacional de Iglesias en Norteamérica, el doctor Eugene Carson Blake, lo ha explicado así. Hay una gran diferencia en la religión de ahora y en la de 30 años atrás. La religión se ha hecho ahora popular.
La gente ya no pregunta si existe realmente Dios. La pregunta actual es ¿cómo es Dios? Esta ignorancia tiene mucho que ver con el poco caso que se le hace a la Biblia. La Biblia sigue siendo el libro más vendido en Norteamérica. Una sola organización, la American Bible Society, imprime y distribuye por el país casi 10 millones de Biblias al año. Pero los líderes de las iglesias se preguntan, ¿quién lee la Biblia después de comprada? El libro más vendido en Norteamérica es también uno de los menos leídos en proporción a su popularidad. Y hemos de tener en cuenta que el hombre se condena tanto por manifestación pública de incredulidad como por adorar a un Dios que no conoce. Mire, hay un ateísmo práctico. El hombre de hoy no niega a Dios, pero vive como si Dios no existiera. No es un ateísmo ideológico, no le importa la teoría de la evolución, ni se preocupa por saber de dónde viene el hombre, pero tampoco se interesa por estrechar sus relaciones con el Creador. Vive su vida prescindiendo de él. Un hombre que conoce a fondo la situación religiosa de España y que batalla en contra de la hipocresía religiosa, Enrique Miret Magdalena, en una lección dedicada al ateísmo en España y pronunciada en la Universidad de los Jesuitas, en Deusto, dijo: hay que concluir, de acuerdo con el estudio previo hecho por la Compañía de Jesús en España, que el ateísmo en todas sus formas existe entre nosotros y tiende a crecer como un fenómeno masivo, porque el ateísmo teórico de unos pocos cada vez es mayor número. Se viene a unir la indiferencia de muchos que son prácticamente ateos por olvido de lo religioso. A esto se añade el ateísmo de muchos creyentes que creen en un Dios deformado y falso, desvelado cuando se ahonda en las raíces de su conducta puramente egoísta y materialista, a pesar de sus prácticas religiosas externas. Ateísmo teórico e indiferencia creciente y gran cantidad de ateos prácticos. Estas observaciones sobre el ateísmo en España son igualmente aplicables al resto de Europa y a las grandes naciones de América. Hay un ateísmo cristiano. Por muy contradictorio que parezca y por mucho que choque al lector, hay una activa forma de ateísmo dentro del propio cristianismo. Para los efectos de las relaciones Dios-hombre y por lo que respecta a la salvación del alma, este ateísmo es de resultados tan negativos como el de Voltaire. Admite la existencia de Dios, pero la despoja de todos sus atributos y le rebaja a la categoría que ocupan los dioses mitológicos de la antigüedad. Acepta la realidad histórica de Cristo, pero negándole su divinidad y dejándole simplemente como hombre bueno. Hace 5 años aparecieron 2 libros que pueden considerarse fundamentales en esta nueva orientación del ateísmo. Sus autores son personalidades reconocidas en el campo protestante. Uno de los libros es Honest to God de John H. Robinson, un bestseller mundial, y el otro, The Secular Meaning of the Gospel de Paul Van Buren. Ambos libros fueron, hasta cierto punto, los iniciadores de la moderna teología del Dios muerto y del Cristo simplemente humano. Aquí no podemos entrar en una discusión crítica de estos libros ni de los comentarios que les han seguido, pero ¿no es esto una forma de ateísmo cristiano? ¿Qué puede hacer por nosotros un Dios muerto? ¿Para qué queremos a Cristo despojado de su divinidad? Este nuevo ateísmo no renuncia a la fe, vive dentro de ella, tiene una religión, practica unas creencias, pero su posición doctrinal es totalmente negativa. En España, dice el jesuita Jesús Aguirre, hijos de familias en las que se educan cristianamente no pierden la fe, sino que descubren un día que nunca la han tenido. El proceso llega a su término sin dramatismo, con una tranquilidad ni siquiera polémica. La ausencia de Dios es vivida por las jóvenes generaciones sin un asomo de melancolía. Hoy se es ateo dentro de la misma creencia religiosa. Al parecer la religión ha vencido al ateísmo público porque ya no se escriben libros contra Dios, pero la batalla la ha ganado el ateísmo colocándose el hábito religioso. Milan Makovec dice que la religiosidad de hoy está, en cierto sentido, más cerca de nosotros, ateos actuales, que el ateísmo de ayer. Hay un ateísmo metafísico. La religión de hoy es absolutamente temporal
El hombre moderno, el hombre religioso, se entiende, cree en el Dios que predica el cura y el pastor como una ayuda para sobrellevar los problemas de la tierra, y cuanto más como un freno moral para sus hijos. Pero su creencia termina cuando el cuerpo es depositado en la tumba. No es mera casualidad la ausencia de libros y de sermones sobre temas metafísicos. Tanto los autores y editores como los mismos predicadores han descubierto que al hombre de hoy no le interesan esos temas. Prefieren eludirlos antes que perder un cliente o renunciar a un número y a una contribución económica. Una inmensa mayoría de los creyentes actuales aceptan a Dios como parte de su ideología humana, pero no le quieren para más allá del sepulcro. Se ríen con sonrisa de incredulidad ante lugares tales como cielo e infierno, ni creen en recompensas ni tampoco en castigos ultraterrenos. Esta posición, juzgada bíblicamente, es condenatoria y origina la condenación del alma. El ateísmo moderno se caracteriza también por la impersonalidad de Dios. De 60 millones de norteamericanos que acuden todos los domingos a la iglesia, según las últimas estadísticas llevadas a cabo, 40 millones practican la religión porque en algo hay que creer. Cuando Dios no es más que algo, poco puede hacer en la vida del hombre. François Sagan, en su famosa obra Bonjour Tristesse, hace decir a Cecil a propósito de la muerte de Anne: pronto pudimos hablar de Anne en un tono normal, como de un ser con el que hubiéramos sido dichosos, pero al que Dios había llamado así. Escribo Dios en vez de azar. Pero nosotros no creíamos en Dios, contentos ya en aquellas circunstancias con creer en el azar. La impersonalidad que hoy se da a Dios tiene mucho que ver con la egolatría propia. El hombre ha llegado a constituirse el centro de sí mismo y en su vida no tiene cabida ni siquiera para Dios. Los dioses modernos son el poder, el dinero, el ansia de felicidad, la fama, la gloria, la vida cómoda y fácil. No se quiere aceptar la renuncia que el Dios bíblico impone a muchas de estas cosas y se prefiere ignorarlo. Vivekananda lo ha expresado acertadamente. Vivimos como ateos, dice. Es cierto, Dios se muere de frío, llama a todas las puertas, pero ¿quién le abre? El lugar está ocupado. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Además, hay una desestimación del enemigo. El apóstol Pablo atribuye la incredulidad a la falta de entendimiento espiritual. A su vez, ello es consecuencia del trabajo astuto del diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un pensador español contemporáneo, José María Subirón, ha dedicado un curioso libro al diablo, estudiando su influencia en la literatura moderna. Es un libro grueso de 300 páginas, porque la influencia del diablo es también grande. En uno de sus párrafos, Subirón dice, refiriéndose al demonio: su poder, aunque limitado, es grande, y tanto más activo cuanto más oculto esté, cuanto menos aparezca como tal ángel, por haber penetrado en zonas de las que el hombre actual suele creer que son invulnerables a cualesquiera fuerzas que no sean las de su propia voluntad, y mediante una autorización de su inteligencia. De este modo, prescindiendo del poder de la gracia, el hombre se halla más indefenso que nunca frente a los asaltos, casi siempre íntimos, del enemigo. El hombre del siglo XX es casi ateo en cuanto a Dios y completamente ateo en cuanto al diablo. No cree en él y allí radica su error, porque el diablo no es una influencia, es un ser real que vive continuamente atacando. Al desestimar la fuerza de este enemigo, el hombre llega a ser víctima del poder que niega y sucumbe en el pozo de la incredulidad. De ahí que existan tantos incrédulos en el siglo XX, aunque profesen creencias religiosas y admitan hasta sin esfuerzos la existencia de Dios. Desde el punto de vista bíblico, son seres ya condenados si no cambian de actitud. ¿Cuáles serán las causas de la incredulidad? Entre los sistemas que han contribuido al ateísmo en el mundo actual no podemos excluir al cristianismo. El cristianismo ha puesto a Dios en la mesa de operaciones y con el bisturí de los dogmas y doctrinas humanas
Lo ha hecho pedacitos, dividiéndolo en un número infinito de sectas, credos y sistemas diferentes. Resulta trágico y vergonzoso comprobar que todos los grandes creadores de movimientos que luego se dedicaron a atacar al cristianismo desde todas las direcciones, negando la existencia de Dios y despojando al hombre de los valores morales y espirituales, todos concedidos por el Creador, todos fueron personas que en su juventud estuvieron íntimamente relacionadas con una u otra forma de cristianismo. Marx, que nació de padres judíos, se convirtió al cristianismo cuando solo tenía 7 años. ¿Qué ventajas espirituales obtuvo con el cambio de religión? ¿Qué le ofreció el cristianismo? ¿Qué le podía ofrecer un cristianismo carnal, indiferente a las miserias del pobre, haciendo causa común con los ricos, preocupado solo por sus ambiciones políticas, con las túnicas de sus ministros manchadas por la sangre que las guerras de religión hicieron derramar? Voltaire, el cínico, el infatigable enemigo de Dios y destructor de la religión, fue durante 6 años, de 1704 a 1710, un brillante alumno de los jesuitas en el colegio católico Louis Le Grand. Stalin, el hombre fuerte del comunismo ateo, fue en su juventud seminarista católico. Cuando el judío Spinoza fue excomulgado por los rabinos de la sinagoga de Ámsterdam por sus críticas contra la Biblia, se aproximó a varias denominaciones protestantes en busca de algo mejor para su mente y para su alma, pero no lo encontró. El padre y la madre de Nietzsche descendían de una familia de pastores luteranos, y el mismo Nietzsche, que dijo haber matado a Dios y puesto en su lugar al superhombre de su imaginación, estudió para pastor luterano hasta los 16 años, en que renunció a la teología. Immanuel Kant era de familia profundamente religiosa. Su madre era fervorosa seguidora del movimiento pietista, que era una reacción contra el aspecto mundano del protestantismo. Kant estudió durante 8 años, de 1732 a 1740, en un colegio religioso de movimiento. También Kierkegaard fue educado en su juventud en los principios religiosos del pietismo moravo. Su educación fue muy austera. Él mismo llegó a escribir que le mostraban a cada momento el crucificado, tanto que la cruz era la única imagen y la única idea que tenía de Salvador. No obstante, a los 20 años le vemos rebelado contra la Iglesia. Rousseau, otro genio del racionalismo religioso, estuvo en su niñez a pensión junto a un pastor protestante y a punto estuvo él mismo de dedicarse al pastorado. No obstante, abjuró del protestantismo, se convirtió al catolicismo y terminó atacando con toda su inteligencia, que no era poca, al cristianismo. Hegel y Strauss, otros 2 jefes del racionalismo que tanto daño hicieron a la fe, fueron graduados de teología en la Universidad de Tubinga y ejercieron durante un tiempo de pastores protestantes, ministerio al que renunciaron siendo aún jóvenes. Ernest Renan, el también célebre racionalista, autor de La vida de Jesús, más vendida en todos los tiempos, estudió durante 13 años en diferentes seminarios católicos, renunciando a la carrera de sacerdote para dedicarse a demoledor del cristianismo. También fue sacerdote católico otro renombrado racionalista de época reciente, el francés Alfredo Loisy, que tanto se destacó por sus ataques contra la inspiración de la Biblia, hasta tal punto que casi todas sus obras están prohibidas por el Vaticano. ¿Qué ocurrió para que esas inteligencias europeas guiaran sus vidas por caminos distintos y hasta contrarios a la doctrina de Cristo? El cristianismo ha consumido montañas de papel escribiendo contra las herejías e inmoralidades doctrinales de estos movimientos. Pero ¿no es acaso el cristianismo el responsable directo de esas herejías? Ha querido alimentar la mente y la conciencia de hombres con enseñanzas puramente humanas. Ha prescindido de los principios sencillos y luminosos del Nuevo Testamento. Se han corrompido sus miembros en un adulterio culpable con los poderosos y los placeres temporales. Y el resultado ha sido la deserción y enemistad de las minorías electas y la indiferencia total de las masas.
El cristianismo norteamericano de orientación mayormente protestante, en contraste con el catolicismo europeo, no ha producido mejores frutos. Ingersoll, el famoso ateo autor de libros tan destructivos como Las equivocaciones de Moisés y otros semejantes, fue hijo de un pastor protestante. Thomas Paine, otro popular ateo norteamericano, autor de, entre otros libros negativos, de La Edad de la Razón, fue educado en los rígidos principios de la religión de los cuáqueros, a la que pertenece el actual presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. De los 5 premios Nobel de Literatura que ha tenido Norteamérica, ninguno de ellos se ha destacado por la defensa de la doctrina de Jesús. Algunos han hecho todo lo contrario. El primero de ellos, Sinclair Lewis, no solamente se rebeló contra la fe cristiana, sino que además desveló su podredumbre moral y su hipocresía religiosa en Elmer Gantry, su obra maestra. Su profundo dominio del tema muestra hasta qué punto conocía Lewis la hipocresía de algunas denominaciones protestantes en Norteamérica. Eugene O'Neill, el renombrado dramaturgo autor de Deseos bajo los olmos, que en su época de estudiante pasó por varias universidades católicas en los Estados Unidos, expresa su fatalismo religioso en Anna Christie y sostiene en su Electra que la violación de la moral social es más culpable que la ofensa a la divinidad. O'Neill escribe y vive como un ateo práctico. El tercer premio Nobel norteamericano, Pearl Buck, tampoco se salva del naufragio religioso. Buck nació en China, donde su padre ejercía de misionero protestante. Ella misma estuvo casada en primeras nupcias con otro misionero, John Lessing Buck, con quien vivió 5 años en China y del que se divorció más tarde. Si bien es cierto que Buck no ha atacado la fe cristiana, también es verdad que el cristianismo nada tiene que agradecerle. Su literatura ha contribuido a que los occidentales conozcan mejor las costumbres de la China de principios del siglo, pero nada ha hecho en favor de la fe cristiana. William Faulkner tuvo una educación religiosa rayana en el puritanismo. Como buen sureño, fue formado en el más puro conservadurismo protestante. Sin embargo, sus obras son un reflejo desprecio con que trata los valores cristianos. Es un maravilloso pintor de la vida norteamericana, al igual que Lewis, aunque partiendo de bases diferentes. Pero leyendo sus libros a nadie se le ocurrirá convertirse al cristianismo, ni tampoco mejorar su vida espiritual. Es cierto que Faulkner ha tocado el tema de la culpa y de la salvación en Requiem por una mujer, y ha tratado de los valores religiosos en una fábula, pero todo ello de cielo abajo, con una visión puramente humana de estos temas. La redención y la expiación en la obra de Faulkner vienen mediante el sufrimiento y la muerte, no en virtud de un plan divino. En cambio, en Santuario arremete contra la hipocresía religiosa que vive y palpita en los puritanos del sur y desvirtúa los valores espirituales del cristianismo. A Ernest Hemingway, el único premio Nobel de literatura norteamericana, le importaba tanto la moral cristiana que cuando se cansó de la vida, se pegó un tiro y se fue a la eternidad, en la cual nunca creyó. Hemingway confesó que aprendió a escribir leyendo la Biblia, pero poca fue la influencia espiritual que el libro de Dios ejerció en su vida. Su obra es un continuo meditar sobre la muerte, a la que siempre tuvo miedo. Muerte en la tarde, siesta y verano sangriento son un canto fúnebre a la muerte violenta de los ruedos taurinos de España. En su obra maestra, El viejo y el mar, dialoga con el pez que le quiere arrebatar la vida. Tú quieres mi muerte, pez, piensa el viejo. Estás en tu derecho, mátame. Me da lo mismo que uno de los dos mate al otro. Hemingway deleitó a sus lectores mediante libros bien escritos, pero que siempre dejan un sabor a pesimismo, a angustia, a desesperanza. Conduce a la frustración de la vida más que al cultivo del alma espiritual. Menciono aparte a Thomas Eliot porque aun cuando nació en St. Louis, Missouri, al concedérsele el Premio Nobel de Literatura en 1948, era ciudadano británico, nacionalidad que adoptó en 1927, renunciando a su pasaporte norteamericano. Este poeta es el único entre los grandes autores nacidos en Norteamérica con una preocupación espiritual en su obra.
El mismo año que adoptó la nacionalidad británica se hizo miembro de la Iglesia Anglicana y a partir de entonces toca con frecuencia temas religiosos. Así en Miércoles de Ceniza, donde encuentra en la religión un escape a su angustia íntima. En La Roca, obra plagada de versículos bíblicos, y en Reunión de Familia, en la que se preocupa por el tema de la salvación. Ya es mucho que Eliot no naufragara en la fe cristiana como muchos escritores de su época, pero tampoco puede decirse que el poeta ejerciera un magisterio espiritual desde su elevada cátedra literaria. Se limitó a resolver su problema íntimo, pero poca fue la ayuda que prestó a los demás. Todos estos hombres hubieran podido vitalizar el mensaje cristiano con su natural sabiduría humana, pero no lo hicieron. Y además volvieron las espaldas a Cristo. Fueron víctimas de la incredulidad, de una incredulidad cuya principal causa hay que buscarla dentro mismo de las denominaciones cristianas, en los líderes de la fe que han sido más obstáculo que ayuda al mensaje de Cristo. Han presentado un cristianismo desfigurado, humanizado en sus líneas generales, un cristianismo compuesto tan solo por elementos humanos, y el resultado ha sido la deserción y la apostasía. Lo dice muy bien Nicolás Bardiev. La humanidad cristiana a través de la historia ha cometido una triple traición respecto al cristianismo. Primeramente le adulteró, luego se apartó de él y por fin, y esa fue su mayor culpa, empezó a maldecirle por el mal que ella misma había creado. Cuando se critica al cristianismo, se critican los vicios y pecados de la sociedad cristiana. Se critica la falta de interpretación y la deformación de la ley de Cristo por los cristianos. Y es por causa de esas alteraciones, de esos pecados y de esos vicios de la humanidad que el mundo fue alejándose cada vez más del cristianismo. Pero hay un destino para el incrédulo. La existencia terrena de la persona incrédula es de por sí desgraciada. No se puede ser feliz sin Dios, pero además el destino eterno del incrédulo a la luz de la revelación divina es tenebroso. El mismo miedo que el hombre siente ante la inseguridad del más allá le ha hecho inventar toda suerte de teorías para paliar el castigo eterno, que aun cuando no lo admita, tampoco puede despreocuparse absolutamente de él, porque la vida presente no explica para la persona que piensa la razón de la existencia en esta tierra. El gran cerebro de Unamuno reclamaba otra vida, y proclamaba este reclamo con gritos que le brotan del alma. No veo orgullo ni sano ni insano, decía. Yo no digo que merecemos un más allá, ni que la lógica nos lo muestre. Digo que lo necesito, merezcalo o no y nada más. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad y que sin ella me es todo igual. Yo necesito eso, lo necesito. Y sin ello, ni hay alegría de vivir, ni la alegría de vivir quiere decir nada. Es muy cómodo esto del decir, hay que vivir, hay que contentarse con la vida. Y los que no nos contentamos con ella, el ansia de eternidad ha dominado siempre la conciencia humana. Los que están seguros del premio esperan sin preocupación el día de la muerte. Muchos hasta desean ese día. Pero los que temen el castigo han pensado en la mejor forma de enseñarse a sí mismos, restándole importancia a la condenación. Entre las teorías surgidas para negar el castigo eterno del incrédulo figuran las que tratamos a continuación. Está la teoría de la completa destrucción. Algunos sugieren que el incrédulo será completamente destruido o aniquilado en la otra vida y de esta manera se le evitará el eterno castigo. Este concepto metafísico de la destrucción, como hace observar Mullins, es completamente ajeno al Antiguo y al Nuevo Testamento. Además, contradice la enseñanza bíblica acerca del hombre. La Biblia afirma que el hombre está formado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen divina está impresa en la naturaleza espiritual del hombre. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. El hombre lo es también, tiene principio, pero no fin. Aniquilar al hombre para siempre en el más allá significaría limitar la existencia humana. Es decir, tendríamos a un Dios eterno y a un hombre temporal. Los partidarios de la teoría del aniquilamiento se apoyan preferentemente en el texto de Mateo 10:28, donde el Señor dice, temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. René Paque
El abogado suizo que tanto ha escrito sobre problemas metafísicos dice a este respecto: cuando la Escritura menciona la destrucción, la perdición y la ruina de los impíos, es preciso comprender bien el sentido que da a estas expresiones. El Apocalipsis habla de destruir a los que destruyen la tierra. Es evidente que los pecadores no aniquilan la tierra, la arruinarán con sus hechos y la vuelven despreciable, y eso es lo que Dios hace con ellos. Paque sigue observando que el verbo bíblico destruir significa igualmente perder, y se aplica al hijo pródigo, a la dracma perdida y a la oveja perdida de Lucas. Y es evidente que ni el joven, ni la dracma, ni la oveja estaban destruidos, pero sí estaban perdidos. Y esa será la situación del incrédulo en el más allá, perdición eterna. Otra teoría es la de la segunda oportunidad. Hay quienes quieren una segunda oportunidad después de la muerte. Una sola existencia no les parece suficiente para arreglar sus cuentas con Dios. Los sacerdotes católicos mandan sus muertos a un lugar en el más allá que llaman purgatorio. El alma allí sufre físicamente, pero este sufrimiento es como una segunda oportunidad de purificación. Terminado el plazo señalado por Dios, el alma pasa del purgatorio al cielo. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Los budistas dicen que la segunda oportunidad viene a través de sucesivas reencarnaciones. Algo parecido creen los espiritistas y otras religiones. El nuevo liberalismo teológico que está invadiendo el campo protestante en los Estados Unidos de Norteamérica acepta también la teoría de una segunda oportunidad. Unos niegan por completo la existencia del castigo eterno, pero a otros les parece esto poco elegante y prefieren creer que Dios hará un arreglo con el muerto para que pueda reformarse espiritualmente. Entre estos autores figuran Timothy Drake, quien desde su cátedra de Yale impulsó el movimiento renovador conocido como New Heaven Theology. Uno de los más aventajados discípulos de Twain fue Eleazar Thompson, en cuya obra Dos discursos sobre la naturaleza del pecado desarrolla el pensamiento del maestro sobre las consecuencias limitadas del pecado. Munger, en su The Freedom of Fight, sigue esta misma línea que hoy tiene legión de continuadores. La Biblia no da base alguna que haga creer en una segunda oportunidad para el incrédulo tras la muerte. Al contrario, hay pasajes que hacen perder toda esperanza de una nueva posibilidad de salvación. Entre estos pasajes está el clarísimo Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay otra teoría que es la del perdón general. Esta otra teoría está ganando cada vez más partidarios. Dice que tras el juicio final, Dios perdonará a todos los incrédulos en una nueva manifestación de su amor. Papini, el genial autodidacta italiano, va más lejos. Afirma que el perdón de Dios se extenderá incluso al diablo, que volverá a ser de nuevo el querubín luminoso que era antes de su caída. A los mantenedores de estas doctrinas tampoco les faltan argumentos bíblicos. Tuercen el sentido de ciertos pasajes y les hacen decir lo contrario de lo que realmente dicen. Sus textos favoritos son 1 Corintios 15, 22 al 28, Filipenses 2, 10 y 11, Colosenses 1, 19 y 20, y sobre todo este de Romanos 11, 32. Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. El perdón general anularía la existencia del infierno o le daría una duración limitada, pero ni lo uno ni lo otro puede apoyarse en la Biblia. Quien más habló de la existencia del infierno fue precisamente el Señor Jesús, el carácter más santo de toda la Biblia, el unigénito Hijo de Dios. Si no hay infierno, Él nos engañó y nos atemorizó inútilmente. Y si admitimos el término eterno, que se repite continuamente en las páginas del Nuevo Testamento, cuando lo leemos aplicado al cielo, ¿por qué no admitirlo también cuando se aplica al infierno?
Cristo dijo que los incrédulos y desobedientes irían al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué creer a Cristo cuando habla de la vida eterna y no creerle cuando habla del castigo eterno? Si el sentido del adjetivo es igual en ambos casos. Si hay un perdón general de última hora, si no hay castigo eterno, entonces tampoco hay vida eterna. Hay otra teoría, la de la gracia y justicia. Una idea muy popularizada entre quienes de alguna manera desean evitar el castigo de los incrédulos es que el infierno contradice la naturaleza amorosa de Dios. Un Dios bueno y eterno, dicen, no puede condenar para siempre a una persona que solamente ha pecado en el tiempo. Aquí se olvida la naturaleza del hombre. Este no es temporal, sino eterno. Desde que nace está destinado a una existencia sin fin. Y lo que Dios castiga no es el pecado en sí, sino al hombre que lo ha cometido, de donde se deduce que si el hombre es eterno, el castigo ha de serlo forzosamente. Todo el problema se centra en la libertad del hombre. Dios no ha creado autómatas, sino seres libres. El hombre es libre para pecar y es libre para dejar de hacerlo. Cuando peca, es él mismo quien se condena usando para ello de la libertad de que disfruta. Se evitaría la condenación si Dios hiciera al hombre bueno, sin la facultad de pecar. Pero entonces el hombre ya no sería él, sino Dios en él. No sería persona, sería cosa, un autómata a las órdenes de Dios, sin voluntad ni personalidad propia. El amor, efectivamente, es cualidad esencial en el carácter de Dios. Este amor está ampliamente demostrado en toda la creación y se pone más ampliamente de manifiesto en el hecho de haber entregado a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Pero amor no quiere decir debilidad. La Biblia dice, y la experiencia lo confirma, que el Padre castiga a quien ama. Dios es amor, pero es también justicia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice Pablo a Tito. Pero si el hombre rehúye esta gracia, manifestación visible del amor de Dios, entonces interviene su justicia. Otra cosa sería burlarse de la divinidad. La Biblia dice que Dios es amor en 1 Juan 4:8. Ciertamente, pero también dice que Dios es fuego consumidor en Hebreos 12:29. Gracia y justicia armonizan perfectamente en el carácter de Dios. Otra teoría es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado que precipita a los seres humanos a los abismos de la condenación es la incredulidad. Esto deben comprenderlo bien los incrédulos para librarse del castigo, y también los servidores de Dios para luchar contra la incredulidad. Para sufrir el castigo de Dios no es preciso robar, ni matar, ni adulterar, ni cometer otras abominaciones semejantes. Basta con no creer. Aunque se sea un auténtico modelo de honradez moral, desde una perspectiva atea, ya se ha caído en la condenación. La Biblia es bien clara a este respecto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El apóstol Juan habla de un pecado de muerte a favor del cual no valen las oraciones. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este pecado, según el Señor Jesucristo, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuándo se blasfema contra la tercera persona de la Trinidad? Sencillamente cuando uno se obstina en no creer. El pecado contra el Espíritu Santo es la incredulidad, porque Él vino precisamente para sacarnos de la incredulidad y llevarnos a Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Rechazar la obra regeneradora del Espíritu Santo y permanecer voluntariamente en estado de incredulidad significa vivir en condenación. Y si el incrédulo muere en esta situación, su condenación no tiene remedio. Hay un infierno auténtico. Se ha discutido mucho si las imágenes empleadas por el Señor Jesús para hablar del castigo eterno son reales o simplemente figuradas. A nuestro juicio, esto es lo menos importante. Aun cuando prefiramos interpretar estas imágenes en un sentido espiritual más que material,
el hecho mismo de la condenación continúa inalterable. Si en el infierno no hay fuego que consume, ni gusano que devora, ni azufre que asfixia, ni crujidos de dientes, ni tinieblas de perdición, ni tampoco ira divina, una cosa es bien segura: allí no estará Dios, y donde Dios no esté, ya es un infierno. No hace falta más condenación que la de privar el alma de la presencia de Dios. Pablo dice en una de sus epístolas que la condenación consistirá en ser excluidos de la presencia de Dios, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:9. He ahí el infierno, no hace falta más. Cristo también lo explicó de esta misma manera: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. La incredulidad es un fuego que está encendiendo sus propias llamas. Hay que apresurarse y arrebatar del incendio a los tizones que aún no están del todo quemados. Esa es la tarea del todo servidor de Dios. El remedio a la incredulidad es único: creer, pero puede mirarse desde tres perspectivas distintas. Una es la de Dios, que ya ha hecho todo cuanto era preciso para que el hombre, al abandonar su rebeldía espiritual, pueda encontrarse con él en Cristo. Otra es la del mismo hombre. Para éste, el remedio a la incredulidad consiste en abandonar su postura atea y volverse a Dios. Y en tercer lugar está la actitud que ante la incredulidad deben adoptar los servidores de Dios. Un incrédulo puede llegar a la conversión por sí mismo, sin ayuda ajena, pero esto no es lo normal. El hombre necesita oír la predicación de Cristo para que sus sentimientos dormidos despierten a la fe. Y es aquí donde debe empezar el trabajo del servidor de Dios. Pablo lo explica en un pasaje muy conocido: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La jefatura de tráfico de Irlanda adoptó en 1966 un nuevo sistema de seguridad. Mandó colocar sobre el casco de cada policía de tráfico una luz intermitente a fin de que los conductores pudiesen ver mejor al hombre que dirigía la circulación y aminorara de esta manera los peligros de accidentes. Luz en alto contra el peligro. Esta debe ser la consigna para los servidores de Dios. Al profeta Ezequiel se le mandó que fuera el atalaya sobre la casa de Israel. La figura está tomada de los centinelas que estaban colocados estratégicamente en garitas distribuidas a lo largo y ancho de los muros que guardaban las ciudades antiguas. Estos centinelas vigilaban los movimientos del enemigo y avisaban en cuanto se acercaba el peligro. Tenían que permanecer siempre alertas, despiertos en su posición de vigías. Isaías se refiere a ellos vigilando en las sombras de la noche. Profecías sobre Duma. Me dan voces de Seir: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Los servidores de Dios deben ser hoy como eran estos atalayas. Deben vigilar los movimientos religiosos que confunden al hombre y avisarle cuando le vean en peligro. La incredulidad se está extendiendo hoy sobre el mundo y hacen falta muchos atalayas espirituales. Atalayas debidamente seleccionados. Deben de tener una preparación, ha de ser llamado por Dios. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, dijo Ezequiel, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. Además ha de ser persona de carácter firme, conocedor de su responsabilidad y con los pies bien puestos en la tierra.
Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, dice Ezequiel, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ha de vivir la vida espiritual lo más intensamente posible, ser dirigido en sus movimientos por el Espíritu Santo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ha de estar bien alimentado de la palabra de Dios para poder ofrecer a quienes mueren de hambre espiritual. Y miré, y aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro. Y díjome: hijo de hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Hay una misión específica de la atalaya. Muchos misioneros fracasan porque salen de sus iglesias sin conocer los peligros que encierra la obra misionera. Se les han ensalzado las glorias de servir a Dios en tierra extraña, pero nada se les ha dicho de las dificultades con que han de enfrentarse. La labor de la atalaya romántica, bonita, feliz, está también sembrada de peligros. Es un ser enviado con el mensaje de Cristo a gente rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. A gente de corazón endurecido. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová. A gente que no está dispuesta a escuchar con facilidad. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. A gente con la mente y el alma pervertidas. Y tú, hijo de hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinas. Y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Aquí está el mensaje de la atalaya. Para avisar del peligro espiritual que corren los incrédulos, no hacen falta títulos universitarios, ni estar en condiciones de elaborar sermones de mucha erudición. El mensaje de la atalaya debe ser sencillo, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. En nuestros días, este mensaje debe empezar por el ABC del Evangelio: la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección para nuestra justificación. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dijo Pablo, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso sí, debe ser un mensaje divino, el mensaje de Dios, las mismas palabras del Señor. Díjome luego: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Y díjome: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Hay una protección prometida para el atalaya. Conforta el saber que por muy difícil y peligrosa que resulte la labor del atalaya, éste puede contar en todo momento con la protección divina. He aquí he hecho yo tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Siempre nos han animado versículos tales como Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. También Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los peligros que más pueden dañar el ministerio de la atalaya no son los que vienen de afuera, porque de estos lo librará Dios, sino los que acechan en su propia vida, los que minan su fe y pueden destruir su fortaleza espiritual. El olvidar su misión, hacer
causa común con los pecadores y enmudecer ante ellos. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Cuando el atalaya cae en este estado, Dios ha de recordarle nuevamente su misión. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Para devolver la conciencia perdida, Dios le ha de hablar en la intimidad, a solas, en un lugar tranquilo. Muchos atalayas pierden la visión porque no dedican suficiente tiempo a la meditación junto a Dios. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Este nuevo despertar va acompañado muchas veces por la aflicción. Cuando los reyes de la antigüedad querían distinguir a sus servidores armando los caballeros, descargaban un golpe de espada sobre sus espaldas. La mano real podía caer con fuerza, pero esto importaba poco a quien quedaba convertido en caballero. Cuando nos dormimos y somos desleales a la misión recibida, Dios se ve en la necesidad de sacudir nuestras vidas con métodos violentos, pero el propósito de estos métodos nos hace olvidar el dolor. Este fue el caso de Ezequiel. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. La responsabilidad de la atalaya espiritual queda bien definida en este libro de Ezequiel. Todos los seres humanos somos hermanos, no por regeneración espiritual en Cristo, esto es otra cosa, sino por creación natural, porque de un mismo Padre descendemos todos y hemos sido formados de una misma sangre. Dios espera de nosotros que seamos guardas de nuestros hermanos, atalayas fieles, que les avisemos del peligro y les evitemos caer en la condenación final. No seremos responsables si desatienden nuestras advertencias, pero sí lo seremos si dejamos de advertirles. Y aconteció, dice Ezequiel, que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Los sacerdotes del dios Agni en la India suelen encender grandes hogueras y se pasan horas interminables meditando junto a los leños que perecen. El incrédulo, no pudiendo incendiar su alma con el fuego de un dios que desconoce, levanta hogueras simbólicas donde arden sus propias vidas entre las llamas del ateísmo. Los servidores del dios bíblico no pueden, como hacen los que sirven a divinidades paganas, sentarse tranquilamente a meditar en torno a esas llamas. Han de lanzarse a ellas con todo el valor que se requiere para salvar del incendio a los tizones de la incredulidad, para quienes aún hay esperanza,
porque todavía no se han consumido sus vidas.